Decir que La Guajira es más pobre que el resto de Colombia creo que resulta ya un lugar común. Todos sus indicadores sociales acumulados en el tiempo, que se podrían medir quizás en el índice de pobreza multidimensional, sería el mejor, hace que La Guajira casi en todos los sentidos sea más pobre, con más necesidades básicas insatisfechas que el resto de Colombia. Los sistemas administrativos no están propiamente mirando las condiciones culturales de la población y se estrellan en su ineficacia para producir los efectos que todos querríamos, y es que disminuya la tasa de mortalidad por desnutrición, por ejemplo. Es el Estado el que tiene que adaptarse a la cultura y a la manera de entender el mundo de la población guayú. Y aquí las dificultades en la historia. Tenemos que más del 20% de la niñez en La Guajira, pero un porcentaje mayor cuando se trata de la población guayú repartida por el territorio, pues no tiene PAE. Como tenemos que ver el tema agua y sobre todo dos fenómenos diferentes, que es el del Niño y el de la crisis climática, tienen razones de ser, motivos, causas diferentes del uno del otro. Y un poco en esto nos adentraremos y profundizaremos. El gobierno nos reunimos 4 veces aproximadamente, llevando el gabinete hacia La Guajira en tiempos más breves que esta última instancia. Digamos, ¿por qué pasamos de 2 días a 1 semana? Porque la complejidad del problema creo que lo ameritaba. Pero en esas visitas, que fueron en tiempos de invierno, o sea, con una situación climática al revés de la que estamos asimilando, meses de octubre a diciembre del año pasado, La Guajira estaba inundada. Y tomamos medidas al respecto para inundación de La Guajira. Allí se pusieron unos puentes militares, allí llevamos el ejército, allí se hicieron unas reubicaciones de población inundada, allí llevamos literalmente comida, porque había un problema de hambre agudo, incluso por mar se llevó comida, igual que hicimos en Nariño. Allí implementamos unas medidas de emergencia, como se denomina, de urgencia, no de emergencia, que para eso incluso se expidió un decreto que hizo acrecentar los dineros de la Unidad Nacional de Riesgos, trasladando recursos que estaban en el presupuesto de manera ordinaria hacia esa actividad, cerca de 2 billones de pesos. Es indispensable, y creo que este es el punto más importante en materia de agua potable, la gestión integral del agua. Hoy en día, ¿quiénes aportan a la gestión del agua potable? Las empresas de servicios públicos, Aqualia presta el servicio en Maicao, en Riohacha, las empresas públicas de servicios públicos, AAA en Uribia, en Manaure, ESEBGUA, que es la empresa departamental, las organizaciones comunitarias, las rancherías, cada una gestiona su propia agua en su organización comunitaria. Hay una enorme batería de organizaciones cooperantes que
ayudan, colaboran, hacen aportes en el departamento, el gobierno nacional y empresas, por ejemplo, de energía o empresas mineras que también hacen aportes en materia de infraestructura de agua. ¿Qué pasa con todas esas instancias? Pues que necesitan la coordinación, la gestión organizada, porque en este momento, aunque hemos ido avanzando, pues no existe esa coordinación. Ese es el propósito del Instituto de Agua de La Guajira, la coordinación. Pudiera usar más el agua en función agraria porque llevamos el agua potable desde el sur, tendríamos un nuevo equilibrio nutricional porque se puede sembrar en La Guajira. La Guajira no es una tierra inerte. La tierra desértica de La Guajira, si tiene agua, produce alimentos. Si llevamos el agua hacia la agricultura, podemos tener más palma africana, indudablemente. Pero no vamos a tener agua potable en el norte. Los decretos de emergencia tratan de cuidar este río y de darle una prioridad en el uso, que es el ser humano. Entonces a mí me parece que la relación más justa, dada el estrés hídrico, es primero cuidar el río Rancherías y el arroyo Bruno y la Sierra Nevada, que es un tema ambiental, de cuidado de la naturaleza. Segundo, gracias a ello, llevar el agua potable hasta el norte y priorizar el agua potable, darle un segundo uso al agrario, a la alimentación, y dejar como complementario y en tercer lugar el uso energético y minero, no al revés. La administración del agua en La Guajira a través del tiempo ha pasado por relaciones de poder que han dejado a la población indígena, la más marginada, por fuera de un posible servicio. El agua de La Guajira se concentra fundamentalmente en el sur y tiene como fuentes la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se ha hecho un embalse con una medición, con unos flujos. Si ustedes cogen el flujo del embalse del agua que llega y hacen el cálculo matemático de cuánta población en total tiene La Guajira, consumos medios por ser humano, etcétera, encontrarían que el agua alcanza, matemáticamente hablando, porque el uso del agua de La Guajira en el sur tiene otra prioridad, que básicamente es agricultura, energía y carbón. Muchos de los niños y niñas mueren no porque haya una escasez de comida sólida, sino porque hay escasez del agua, y en el indicador en Colombia uno y otro entra en la definición de muertes por desnutrición. Estas tasas son 30 veces más altas que en el país, cuando se refieren a la población guayú en general. 30 veces más altas las tasas de mortalidad. El Ministerio de Aguas, que es el Ministerio de Vivienda, diseñó un plan para La Guajira. Hizo una auscultación de lo que pasaba con la infraestructura existente en La Guajira, sobre todo en el área donde se produce el mayor número de muertos, de niños muertos. Allí hay, desde los tiempos de Rojas Pinilla, que fue uno de los grandes inversores, aún recordado por la población, una enorme cantidad de pozos para sacar agua, entre otras. Como un dato, los pozos son cada vez más salinos, es decir, no sirven para consumo humano, debido a un cambio no estructural, sino un cambio de ahora. Y es que la erosión marítima, que es producto de la crisis climática, no del Niño, de la crisis climática, hace que las aguas salinas del mar entren a los sistemas de acuíferos de la zona y los daña para consumo humano. Eso no es de hace 20 o 30 años, eso es de ahora. Y su causa no es el Niño, su causa es la crisis climática al elevar el nivel del mar y producir los fenómenos de erosión costera que produce. Es indispensable la priorización del uso del agua para el consumo humano. Lo mencionaba el señor presidente esta mañana, lo que sucede en el embalse Ranchería y Aguas Abajo hasta Hato Nuevo,
el agua que se conduce hasta los municipios de la Baja Guajira desde este embalse se lo roban, se desperdicia a lo largo de la línea de conducción, que son 32 kilómetros, y se utiliza en otras actividades. Bajo el principio de precaución, nuestra recomendación desde el Sistema Nacional Ambiental al presidente y viendo las condiciones de vulnerabilidad de La Guajira fue declarar la emergencia. Este tema de cambio climático es como un reloj que nos está respirando permanentemente en la nuca, y el tiempo de este reloj es que las condiciones de Niño van a estar presentes en noviembre. Cuando tuvimos el 8 de junio la certeza de las condiciones de Niño presente y también el escenario de la Organización Meteorológica Mundial, dijimos tenemos 5 meses para mejorar las condiciones lo más posible para proteger el núcleo de los derechos fundamentales en La Guajira, y ese reloj frente a las condiciones del territorio hacen que ya estemos en emergencia. Es un reloj muy corto para poder responder a todo lo que hay que responder. Si miramos el de educación superior, pues tenemos que las tasas de cobertura, mientras en el promedio nacional llegan al 55%, en La Guajira llega al 20%, pero si lo aplicáramos a la población guayú dispersa, la tasa de cobertura sería todavía muy inferior comparada con el resto del país. Ustedes me preguntaron qué pasa con estos indicadores y la migración. Por el año 2020, los grupos afiliados por carnets que entrega el gobierno a la población fundamentalmente venezolana eran del orden de 7.490 en enero del 2020. Para marzo, junio del 2023, esta cuantía, que ha aumentado permanentemente, llega a 83.000. Es decir, que de 7.000 a 83.000 hay una carga de una mayor población sobre los sistemas de salud, por ejemplo, que existen en la zona, o sobre la demanda del agua, o sobre demanda de nutrición, o sobre demanda de servicios de educación. La salud en La Guajira es precaria, fragmentada y, por supuesto, de baja disponibilidad de talento humano, centralizada en la rentabilidad financiera con resultados inequitativos. Y, por supuesto, si ustedes miran, el problema no es que La Guajira tenga el 8% de muertes, 8 muertes más que el promedio en Colombia, sino que desafortunadamente el pueblo guayú tiene 42 veces más muertes por desnutrición, 50 veces más por enfermedades respiratorias agudas y 55 veces más por enfermedades diarreicas. Es entonces un pueblo supremamente vulnerable. Si ustedes ven el tema salud, sí hay una irrigación mayor que llega a EPS, pues como es la ley 100, y no hay atención primaria en salud. Lo que tenemos es un sistema hospitalario vetusto, con un gran número, aquí está el ministro de Salud, lo explicará mejor, un gran número de entidades de salud cerradas y otras a medio funcionar, que ya ante la emergencia de desnutrición, pues no son capaces de resolverla en los puntos más delicados del tema, cuando llegan los niños, cuando se necesita la atención. Incluso hay problemas culturales para que los niños lleguen a un hospital, que sería el más fácil de resolver si cerca de las rancherías dispersas hubiera un sistema de salud también disperso, no concentrado, como es el que tenemos en Colombia. A eso es lo que llamamos atención primaria en salud, es que en lugar de esperar que el paciente llegue al hospital, que en el caso guayú no llega, por razones culturales, y difícilmente llega en el resto del país, sea el sistema de salud el que llegue a donde está la población. Eso implica más costos, por eso no es rentable, por eso un mecanismo de mercado no resuelve esa situación, pero la construcción de este modelo de atención primaria puede garantizarnos que el sistema de salud llegue hasta la ranchería. En uno de sus decretos ustedes podrán observar ese cambio de sistema para el caso concreto de La Guajira. Es importante entender que la salud es transversal. Nosotros
dependemos, un niño tiene el 90% de agua y un adulto mayor el 80% de agua. O sea que aquí encontramos que sin agua, que sin comida, no hay posibilidades de vida. El niño relativamente, no siempre, es previsible. No se sabe con certeza cuándo llega ni cuál su magnitud. El niño obedece a unas condiciones que tienen que ver con el calor del Océano Pacífico y que producen en general en América del Sur y en América del Norte un cambio drástico de condiciones climáticas. Solo hasta el mes de marzo a finales y principios de junio supimos que iba a haber un cambio de fenómeno de la Niña, su inverso, que en general se da en términos de abundancia de aguas lluvias, y que hay una probabilidad de fenómeno del Niño, que es lo contrario, sequías en la región. Vamos a tener con una probabilidad del 56% un fenómeno del Niño grave. ¿Era previsible que iba a ser grave en el mes de marzo? No. Era previsible que iba a haber un fenómeno del Niño, no que iba a ser grave. La crisis climática es imprevisible en el mediano plazo. No es un juego de niños, ni siquiera es un fenómeno natural como el niño o la niña. Es un fenómeno producido por un sistema económico que para poder ganar más y ser más rentable tiene que consumir cada vez más la energía de la productividad, que hasta el momento es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Que las organizaciones mundiales dedicadas a este estudio predicen que este año vamos a tener un nivel de calentamiento de toda la superficie terrestre promedio, que era lo que se trataba de evitar con 28 conferencias de partes en las Naciones Unidas, integradas por todos los presidentes del mundo, trazando medidas que se aplicaron o no, pero que llevan a un enorme fracaso en este año. Este año es altamente probable que la superficie terrestre promedio tenga una temperatura superior a 1,5 grados. El punto de mayor calor en el territorio colombiano es precisamente el extremo norte de Colombia. Lo que tenemos como medición es que el extremo norte de Colombia, integrado por el Magdalena, el Cesar y la Guajira, y un poco el territorio vecino venezolano, van a tener o tuvieron ya la más alta temperatura. Esa la vivió nuestro gobierno. Estuvimos ahí para la misma época en una semana completa gobernando desde allí y sufrimos las consecuencias, incluso el presidente de la República. Es un porcentaje 40% superior al promedio. En esa época tuvimos temperaturas allí que llegaron a 40 grados, 44 grados centígrados. El mes de agosto es el mes más duro del verano. En el norte hará guiar las temperaturas de la Guajira, que está en el hemisferio norte, en el área tropical, y el fenómeno agudizado con el Niño, que ya de por sí genera sequías, pues nos provoca esta emergencia. Si las condiciones se juntan para el mes de febrero y marzo, no retroceden, habría problemas, por tanto, en nuestros embalses, en la capacidad de producción agraria, en la capacidad de generación eléctrica, pero en el norte siempre sería más radical, más profundo el problema. Hay otros elementos que tienen ya que ver con la sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, el que la Guajira pueda tener energía limpia. Podría ser el departamento con economía descarbonizada el primero del país, por el sol, por los vientos. Por ejemplo, el tema del turismo, que podría darle un sustento económico permanente. Por ejemplo, volver a construir el sistema de equilibrios de la sal
y hemos capitalizado la empresa para que podamos revivir Proaguas y el equilibrio que existía en esa zona anteriormente. Por ejemplo, la detención de la explotación carbonífera para que no agreda los últimos ríos que quedan, las últimas quebradas en realidad que quedan, para que no se nos agrave el equilibrio entre agua y población y cultura en el departamento de La Guajira. Bueno, y es ahí a donde hemos dirigido los decretos que ustedes tienen en su poder. Hemos decretado la emergencia por estas razones científicas que ya las entidades expertas profundizarán más, pero los decretos de emergencia tratan de mitigar esas difíciles relaciones de poder que existen allí. Los decretos no todos son de emergencia. De emergencia son los que modifican leyes existentes. Algunos tienen que ver, y respondo su pregunta, de emergencia o no, con generar una sustentabilidad económica en La Guajira, que haga ya en el tiempo que no se repita pues las emergencias. El año pasado se exportaron 12.000 millones de dólares en carbón año, pero ahí mismo, en el mismo territorio, lo que tenemos es entierros de niños. Y esa paradoja, digamos, terrible, pues no puede ser repetida en el sistema económico que surja ahora. Y por eso el que la comunidad guayú esté allí dentro del corazón de esa sostenibilidad nos parece importante. El tema lo hemos colocado en algunas potencialidades económicas. La sal es una. La empresa que siguió de la concesión Salinas, que yo mismo creé, se llama Sama, a través de una ley que hace al Estado minoritario, quebró por mal manejo. Y esa actividad se cerró y es la única actividad económica de Manaure en este momento que entra en una crisis, y por eso es que allí se da el mayor número de niños muertos en la última época. Entonces, ¿cómo restaurar la economía de la sal? Lo que hemos pensado es capitalizar la empresa, que pase a ser mayoría del gobierno, ahora es minoría, poderla recuperar, poderla poner como un eje económico de la región de Manaure. Incluso la sal podría dar el paso a una industria química por todos los desarrollos que puede tener la sal y que tenía en la economía colombiana. El turismo, por la belleza, sobre todo del norte, de cualquier lugar de La Guajira, pero que no puede ser un turismo que llegue como una especie de economía de ocupación, sino que tiene que tener esta, que es la asociatividad guayú. Para eso hemos generado una exención tributaria. Esto es materia de ley. Las exenciones solo se crean en virtud de leyes. Una exención tributaria que pueda ser estimulable en la asociatividad con los guayús para desarrollar en el norte de La Guajira, sobre todo el potencial turístico. Una entidad del gobierno tiene la indicación de hacer una pista aérea internacional de bajo impacto desde el punto de vista de la edificación, para que pueda desarrollarse un turismo internacional, pero que esté en manos guayú en el norte. Las energías limpias. Es la segunda región del mundo en donde el viento corre de manera continua y rápida, y lo que lo hace eficaz para la energía eólica fuera y dentro del continente. Y lo mismo sucede con el sol. Es la mayor región, la región de mayor radiación solar al año en el territorio colombiano. Si junta uno ambos, incluso con el agua del mar, se podría tener hidrógeno verde en cantidades exportables y un potencial superior a la generación de energía eléctrica en toda Colombia, solo usando el sol y el viento de La Guajira. Eso ha hecho que muchas empresas multinacionales lleguen, pero nosotros estamos interesados que la energía eléctrica limpia no solo salga de La Guajira, sino que se quede en La Guajira también.
Por eso hemos propuesto, fue aceptado con las comunidades con las que hablamos, la asociatividad para generar energía limpia, incluso con las comunidades energéticas que llamamos, que son las mismas comunidades Guayú generando energía eléctrica y recibiendo un pago por ello. Pues ustedes nos han compelido a cumplir y nosotros hemos hecho todo lo que es posible y no se ha podido realizar. Para eso se necesitan medidas extraordinarias. A pesar de que hemos trabajado a plena capacidad de las entidades del Estado, es necesario hacer otras cosas y eso es lo que está formulado en materia de agua potable en los decretos de emergencia que fueron proferidos por el Gobierno Nacional en las últimas semanas. Entonces, en el decreto de emergencia, lo que hacemos es que el Ministerio de Ambiente se abroga competencias en la Ley 99 para poder tomar medidas regulatorias de cómo vamos a controlar el recurso agua específicamente para La Guajira, manteniendo la administración del recurso en la Corporación Autónoma porque es su competencia constitucional. Y ahí vamos a tomar unas medidas que tienen 3 enfoques en el agua subterránea. La primera, vamos a profundizar el conocimiento del agua subterránea a la vez que trabajamos de la mano con las comunidades Guayú. No es, entre comillas, el regulado viniendo a la autoridad ambiental a pedir la concesión, sino la autoridad ambiental en conjunto con Vivienda, en conjunto con las entidades del Gobierno Nacional que van a ir a rehabilitar los pozos, llevando el monitoreo ambiental para conocer la situación y creamos vía ley, esto no se podía hacer sino vía ley, la posibilidad de otorgar las concesiones con el conocimiento y el monitoreo por áreas, incluyendo el conocimiento tradicional indígena de la realidad. Y esto es un mecanismo absolutamente diferenciado para conocer, regular y generar medidas de manejo en un recurso absolutamente estratégico. Por eso, honorables magistrados y magistradas, nosotros necesitamos herramientas extraordinarias para una transformación institucional, transformar las estructuras del Estado para que no sean un negocio, transformar las entidades promotoras de salud para que no sigan detrás de las utilidades como lo están haciendo, fortalecer las estructuras propias de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Por eso quiero hoy hacer una rogativa a ustedes y todos. ¿Cuántas muertes de niños y niñas y gestantes necesita Colombia para que nosotros todos podamos trabajar conjuntamente y salvaguardar esas personas que tanto lo necesitan? Por eso desde este gobierno, honorables magistradas y magistrados, planteamos pasar del negocio al derecho fundamental de la salud que ustedes han defendido durante todos estos años con los actos que han terminado aquí favoreciendo al pueblo necesitado de Colombia.